¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Enfoque Segovia, un miércoles más. Hoy queremos hablar de vivienda y de urbanismo. No hace mucho les contábamos en nuestros espacios informativos el estudio sobre la vivienda en Segovia capital que ha realizado la Fundación Rosa Luxemburgo. Hablaban de turistificación y estudiantización, un fenómeno que está llevando a encarecer el precio de la vivienda de alquiler. Bueno, pues tomando como punto de partida este estudio, vamos a analizar la situación con el concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González Salamanca. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Enfoque Segovia. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, y con Alejandro González Salamanca vamos a hablar también con Patricia Martín de Vive Radio, El 8 Segovia. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y Gonzalo Ayuso, compañero del Día de Segovia. Gonzalo, buenas noches. Bueno, decía que ese estudio sobre la vivienda en Segovia y en concreto sobre el precio del alquiler hablaba de estudiantización y turistificación, unos fenómenos que traen riqueza a la ciudad, pero también están condicionando, ¿entiende usted?, la vida de los segovianos. Yo creo que esos fenómenos que se denominan con estas palabras que no comparto, lo que hacen es crear y dar beneficio a la ciudad de Segovia. Hemos de recordar que tenemos una ciudad cuya población no es precisamente joven y nos regenera toda esta gente que viene, estos estudiantes que vienen, que no son residentes permanentes, pero que nos dan riqueza y nos dan alegría a la ciudad, y al mismo tiempo los turistas son medio de vida de muchas familias en Segovia. Lo que sí que quiero decir es que de ese estudio que se ha realizado por Podemos y por la Fundación Rosa Luxemburgo, yo creo que es parcial y no comparto en general sus conclusiones. Pero sí es cierto que en Segovia hay un problema de vivienda, falta oferta. Y hay un elevado precio de alquiler. Hemos estado en la cabeza del ranking de subidas en el panorama nacional. Es cierto que hay un problema de vivienda en Segovia y en España. Y hay un problema en Segovia y en España precisamente porque se ha olvidado la política de vivienda a lo largo de estos años. Y en relación con Segovia hemos de recordar que Segovia no es el casco antiguo, no es el recinto amurallado. Segovia tiene otra serie de barrios y también tiene una serie de núcleos de población que forman parte del municipio de Segovia y una entidad local menor como Revenga. Es verdad que hay problema de vivienda, pero también tenemos que recordar que yo creo que no hay demanda para ir a residir al centro de la ciudad, a la ciudad antigua, al recinto amurallado. Creo que no hay colas de familias que deseen vivir en el centro de Segovia y concretamente en el recinto amurallado. Nada más que vea que hay un problema de vivienda, pero si damos una vuelta por la Plaza Mayor podemos ir contando el número de viviendas vacías que no tienen demandantes para ser alquiladas. Estoy pensando, por ejemplo, en el edificio que existe adosado a la iglesia de San Miguel. Estoy convencido y sé que los propietarios estarían deseando en alquilar alguna de esas viviendas, pero no hay nadie que quiera vivir en esas viviendas, no porque no sean de calidad, que lo son, sino sencillamente porque hay un elemento clave: no tienen plazas de aparcamiento. Si no hay plazas de aparcamiento, una familia no se plantea residir en el casco histórico. Si vamos al resto de la ciudad, podemos observar que efectivamente hay un problema de encarecimiento de los alquileres, pero como existe en otras ciudades, pero allí sí que existe una demanda y una oferta más o menos acompasada. ¿Caro el alquiler? Sí, sin duda, pero no en los términos que se plantean en ese estudio que estamos comentando. No creo que, por tanto, que sea un problema de precio por el que la gente no vive en el casco histórico de Segovia, o no cree que no sea lo único, porque los precios son muy altos. Es evidente que el precio es un elemento importante, es decir, si fuera muy barato residir en el recinto amurallado, mucha gente estaría dispuesta a quizás a alquilar unos inmuebles para vivir ahí, pero lo que le estoy diciendo es que existen pisos vacíos en Segovia, y he puesto un ejemplo, que están disponibles para alquilar. Si fueran más baratos se podrían alquilar, no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que es incómodo residir en el recinto amurallado. Y el hecho de que haya estudiantes que demandan ese tipo de residencias o ese tipo de viviendas es algo positivo para la ciudad. Pero también hay otro elemento que yo creo que se tiene que valorar respecto a ese estudio que se ha realizado. La oferta que se hace por parte de los propietarios o los empresarios que gestionan este tipo de residencias es el alquiler del inmueble, la limpieza del inmueble,
algún tipo de servicio adicional que dan, lavado de ropa, quizás comida, no lo sé. Es decir, que cuando se está calculando lo que paga cada estudiante, siendo un precio elevado, es verdad que no es solamente por el arrendamiento del inmueble. Y aquellos que hemos tenido hijos estudiando en ciudades muy parecidas, como pueda ser Segovia, y estoy pensando en Perugia, que es una ciudad casi copiada, un poquito más grande que Segovia, pero casi copiada, pues cuando hemos tenido que pagar los arrendamientos para los estudiantes, hemos tenido que pagar unas cantidades importantes, pero en ese precio también pagábamos la limpieza, alguna seguridad, algún tipo de servicio que se daba, etcétera. Sí, al margen del estudio de la Fundación Rosa Luxemburg, es verdad que en los últimos años muchas familias han tenido que buscar alojamiento, vivienda fuera del municipio de Segovia, en lo que llamamos el Alfoz, en otros pueblos donde se ha construido antes y más rápido que en Segovia, donde parece que ha habido dificultades, no sé si por el plan general, parece que ahora empiezan a desarrollarse esas bolsas de suelo que estaban previstas desde hace pues casi más de 15 años. Y no sé en qué momento está la ciudad para ofrecer suelo donde los promotores, suelo que muchas veces es privado, también hay que tenerlo en cuenta, los promotores puedan desarrollar viviendas para esa gente que necesita vivir, que quiere vivir en la capital segoviana. Y si me permite añadir que también se proyectan grandes desarrollos todavía muy cerca de Segovia, en Palazuelos, en Bernuy. Sí, entendido. Bien, vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que la inmensa mayoría del suelo es evidentemente privado. Si el Ayuntamiento de Segovia tuviera suelo público para vivienda, estaríamos construyendo las viviendas. Sin embargo, en el urbanismo, lógicamente, tenemos que coincidir una administración que realiza los planes generales o el planeamiento urbanístico, unos promotores o los propietarios que hacen la gestión urbanística correspondiente y unos inversores que al final pues hacen la urbanización y ponen el suelo a disposición de las personas. El caso concreto de Segovia, que yo creo que conozco bien, y no solo porque esté ahora de concejal de urbanismo y me haya tenido que aprender muchas cosas, sino sencillamente porque yo he participado en la gestión de esos entornos que están alrededor de Segovia. Uno de los elementos claves por los cuales en Segovia tenemos problema de que no se desarrollan los suelos, somos el propio ayuntamiento. Es decir, tenemos un plan general de ordenación urbana restrictivo, no le calificaré que sea un buen plan general de ordenación urbana. De hecho, ese plan nos está costando sangre a los segovianos, perdonadme el símil, pero es que con ese plan general de ordenación urbana llevamos pagados más de 15 millones de euros en indemnizaciones a propietarios a los cuales les hemos lesionado algunos derechos. Es un problema de gestión que venía de antes, es verdad, pero algo tiene que ver el plan general. En segundo lugar, podemos entender, y os digo que, por ejemplo, tema Carrascalejo, que se encuentra en el entorno de la ciudad, yo hace 25 años empecé profesionalmente a trabajar en Carrascalejo y ahora es cuando se está viendo. El problema que ha habido es que en Segovia se han limitado a desarrollar el sector Plaza de Toros y se han olvidado del resto de los sectores. De hecho, tenemos por desarrollar un número importante de sectores y hay suelo disponible para desarrollar, para gestionar, para que se puedan construir viviendas. Entonces, por tanto, entiendo que por un lado es verdad que es un problema del ayuntamiento porque es un gestor complicado, y es gestor complicado porque, por ejemplo, en urbanismo yo me he encontrado que una de las áreas que creo que tendría que ser determinante de la gestión municipal como es urbanismo está con penurias de personal desde que yo recuerde. Y yo llevo viviendo en Segovia muchos años, participando en actuaciones urbanísticas desde hace muchísimo tiempo. También es verdad, y os puedo dar ejemplos, que muchas veces los propietarios no tienen esa iniciativa empresarial a lo mejor que hace falta para poner suelo en el mercado o para hacer inversiones. Os digo, por ejemplo, tenemos un sector que está simplemente para que empecemos con las máquinas para urbanizar, que es el sector La Esteva, que lleva años sin que nadie se preocupe de adquirir esos terrenos o los propietarios de urbanizar. Es decir, no sé si nos falta un poquito de vida empresarial. Es cierto que hemos tenido una gran crisis inmobiliaria, pero creo que en este momento puede ser una oportunidad invertir en Segovia. El sector La Esteva le tenemos alrededor de la residencia asistida, al lado del Hospital General, y creo que es un sitio magnífico para que se haga un mini polígono comercial como está diseñado.
Pues hablemos de esa concejalía que se ha encontrado. ¿Qué le falta a la concejalía de urbanismo para poder ser eficaz en que el ayuntamiento sea un buen gestor urbanístico? Bien, como he dicho antes, a mi criterio y a criterio del equipo de gobierno y a criterio del alcalde, entendemos que una concejalía estratégica es urbanismo, porque el urbanismo es el que nos puede dar vida a la ciudad y puede hacer que vengan muchos más habitantes a residir en la ciudad. Daros cuenta que estamos perdiendo, y eso estoy de acuerdo con el informe que hemos comentado antes, hemos perdido unos 5.000 habitantes en estos años, y esos 5.000 habitantes que se han ido al entorno de la ciudad de Segovia, a Palazuelos, a San Cristóbal, a Tres Casas, es porque aquí no les hemos dado las oportunidades suficientes para que puedan adquirir un tipo de vivienda que ellos quieren. Pero bueno, centrándome en la pregunta que me has hecho, bueno, pues entiendo yo y estoy absolutamente seguro, urbanismo siendo una concejalía que tiene que ser estratégica, siempre ha tenido una penuria de medios. Ha tenido poco personal, sin embargo, en otras áreas del ayuntamiento nos hemos encontrado, como por ejemplo, en cultura, en turismo, que hay personal, no digo que sobre, pero hay personal suficiente para hacer una gestión razonablemente buena. Entonces ha habido también un abandono para ese área. Yo reconozco el gran esfuerzo que se hace por parte de los funcionarios de ese área de urbanismo, pero yo noto que a veces se trabaja con una tensión que a veces es hasta insufrible, por la sencilla razón de que la ciudad demanda unas respuestas mucho más ágiles que las que estamos dando, pero a veces es que si no damos medio a gente competente como tenemos, es imposible que lleguemos a tiempo. Es decir, todos los días, cuando yo miro el registro de entrada de documentos, hay una avalancha de documentación que cuesta trabajo tramitarla, y además ahora va más. Pero sin embargo el personal tenemos poco. ¿Qué soluciones estamos dando nosotros? Bueno, ya sabéis que hemos hecho una reordenación de ese área, limitado por la normativa de personal que obliga a las entidades locales, la tasa de reposición. Hemos dividido una única jefatura de sección que había para disciplina urbanística y licencias, y hemos hecho 2 jefaturas de sección, hemos incorporado una plaza más de arquitecto, hemos nombrado un adjunto de la jefatura de servicio, vamos a incorporar ahora, aunque sea de programa, 2 o 3 administrativos más, y dentro de las posibilidades que tenemos, trataremos de incrementar el personal en ese área. Si no lo hacemos así, pues vamos abocados al fracaso, y se trabaja intensamente en urbanismo. ¿Cuándo cree que se podrá lograr una normalidad en cuanto a la concesión de licencias, en cuanto a otro tipo de trabajos que se realizan desde urbanismo, con estos cambios que se están introduciendo ahora mismo? ¿Cuándo cree que podrá decir? ¿En unos meses, en un año, en 2? Bien, yo siempre soy optimista. Pero yo entiendo que en unos meses se notará un cambio. Ponernos al día va a ser complicado, vamos a necesitar más tiempo. Daros cuenta que tenemos un atasco de tramitaciones, porque os recuerdo que cuando hablamos de urbanismo la gente se fija siempre en licencias. Aparte de licencias urbanísticas, tenemos declaraciones responsables, pero hay una parte también muy importante que es planeamiento. Se tienen que ir evaluando y modificando el plan general o el plan de áreas históricas, y también hay una serie de instrumentos de gestión urbanística para que salga solo al mercado. Entonces, no solamente son las licencias lo que tenemos atrasos en planeamiento, tenemos atrasos en gestión urbanística y tenemos atrasos en licencias urbanísticas. La verdad es que la situación es complicada. Dentro de eso sí que quiero decir que otra de las previsiones que tenemos del equipo de gobierno, vamos a ver si lo tenemos ya estudiado, y vamos a ver si conseguimos poner en marcha Ebisego. Ebisego también depende de urbanismo, y una de sus funciones es gestionar el urbanismo de la ciudad. Queremos hacerle con medio propio. Tenemos una limitación de tiempo, tenemos un acuerdo con Ciudadanos que antes del 30 de junio tenemos que tenerlo en marcha. Está todo estudiado y vamos a intentarlo. Si conseguimos que también Ebisego apoye a la gestión del urbanismo, pues sin duda mejoraremos bastante. Porque la opción es liquidarla si no se llega a ese es el acuerdo que tenemos, pero también ese acuerdo ha sido fácil para nosotros porque figura en el programa del Partido Popular. O hacemos rentable a Ebisego o liquidamos. También hay que recordar que Ebisego
Dice, es que es una sociedad que siempre tiene pérdidas. Claro, es que el diseño que tiene Visego es un diseño que es anómalo. Es una sociedad municipal que está gestionando, por ejemplo, 19 pisos que son de carácter social, tiene alguna sala también que está cedida a otras concejalías, y eso lo hace gratis en Amore. Es una empresa que, aunque sea 100% capital municipal, tiene que tener una remuneración. Luego, por tanto, lo que ocurre es que los 19 pisos que estamos gestionando en Visego se tenían que financiar el coste, el que correspondiera, a través del presupuesto de servicios sociales. El dueño es el mismo, pero formalmente parece ser que lo tendríamos que hacer así, y entre otras cosas. Convertirla en medio propio, para que lo entiendan nuestros espectadores, ¿qué significa y en qué va a cambiar las cosas? Pues sencillamente, medio propio es que el ayuntamiento va a tener una empresa que va a trabajar en exclusiva para el propio ayuntamiento con los medios que le proporciona el ayuntamiento, pero lo va a hacer desde un punto de vista de la legislación mercantil, que es mucho más ágil. Eso quiere decir que podremos llegar y hacer cosas con una cierta rapidez, o que podremos afrontar con mayor comodidad, no con menor gasto, pero sí con mayor comodidad, una serie de cuestiones. Por ejemplo, dos ejemplos os pongo. Traxa, de la Administración del Estado, es un medio propio del Estado y es una empresa que tiene medios, y sabemos que con Traxa, que yo he trabajado, es una empresa eficiente y es más eficiente que la propia administración. Tenemos un ejemplo magnífico como es Somacil, con el que he colaborado y estamos colaborando en este momento, y es el que va a gestionar el tema del sector de las lastras, que es muy eficiente, pero lo hace con unos medios privados, aunque dependientes de la administración, y 100% capital de la Junta de Castilla y León. Eso lo queremos emular nosotros en nuestro Visego. Ha hablado de Somacil, que es precisamente la empresa pública que va a desarrollar la zona de las lastras. No sé si tiene alguna novedad en este momento sobre en qué situación se encuentra ahora este plan de desarrollo regional de las lastras. Sí, bueno, puedo decir que va por buen camino, que evidentemente lo está gestionando Somacil. Se han producido una serie de alegaciones muy interesantes, todas ellas, y además que se ha demostrado que se han esforzado tanto los empresarios de la FES como el propio Colegio de Arquitectos, y están evaluando todas esas alegaciones los servicios técnicos de Somacil. Yo creo que en breve se resolverán esas alegaciones. Como digo, lo que conozco de las alegaciones me parecen bastante sensatas, y es de agradecer la colaboración que estamos teniendo. Unas alegaciones que, entre otras cosas, proponen construir más viviendas de las que se han previsto en un principio. Sí. Y en principio eso se está evaluando, y dentro de lo posible estoy seguro que se podrá dar una solución razonable, que no puedo anticipar porque desconozco. Escuchándole antes la conversación que mantenía sobre cómo ir agilizando y ponernos al día, como le preguntaba Gonzalo, cuando los promotores, cuando los constructores, esos propietarios privados se ponen en contacto con el ayuntamiento, ¿tienen un interlocutor definido? O sea, ¿existe una oficina, una persona encargada de llevar a cabo esos proyectos? O sea, de tener esa relación con los promotores, ¿lo lleva el propio concejal? ¿Se ha pensado alguna vez en crear una figura que ayude a que esa comunicación sea más rápida? Porque a lo mejor se han echado muchas veces atrás precisamente. Nos gustaría tener una cola de promotores y de inversores que quisieran. En todo caso, te digo cuál es el sistema que llevamos. Cuando nos viene algún inversor aquí a Segovia y nos plantea, se pone en contacto con la concejalía, lógicamente primero lo hace con los funcionarios, y en un determinado momento pues llega a los órganos políticos, que puede ser yo mismo, incluso la propia alcaldía. Nosotros lo que ofrecemos a todos los inversores es, lo primero, cuando tienen definido su proyecto, les ofrecemos una reunión técnica de técnicos con técnicos, que evidentemente a la que yo asisto, para ver y evaluar las posibilidades que tiene su proyecto. Y dentro de esa reunión fijar los términos de la colaboración que puede prestar el ayuntamiento con estos inversores. Lo venimos haciendo desde que estamos en el ayuntamiento, y puedo decir que nos da resultados positivos. Observamos siempre, naturalmente, el problema que tenemos con nuestra normativa de planeamiento, en especial el plan de áreas históricas, que es muy rígido, y con los medios que tenemos, pero hay una serie de iniciativas importantes que están en marcha precisamente a través de este sistema. Yo me ofrezco a todos los inversores, a todos los propietarios que quieran de verdad realizar alguna actuación, que les vamos a dar el mismo trato o el mejor trato que podamos, para que puedan tener confianza en nosotros y puedan invertir. Otra cosa es
cuando algún propietario, con todo su derecho, pues decide que se le informe cuál es la situación de su propiedad o de sus medios, que eso ya es una cuestión que se hace directamente por los servicios administrativos. Pero cuando se quiere hacer tomar alguna iniciativa, estamos a su entera disposición para lo que ellos quieran, y en estos términos. ¿Y vienen muchos inversores? Sí, no todos los que queremos, pero sí que van viniendo. Es verdad, y lo tenemos que reconocer, que se asustan a veces de que el Ayuntamiento de Segovia es lento en resolver los temas. Me cuesta reconocerlo, pero es que es la realidad. Pero les puedo decir, por ejemplo, tenemos una previsión ahí en el entorno de la Plaza de Toros, un gran supermercado que se va a hacer. Ofrecimos en su día a los promotores esta colaboración y espero yo que sea realidad ese supermercado en algunos meses. Hablaba de la rigidez del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia, lleva ya más de 5 años en vigor. ¿Cuáles son las principales dificultades que se está encontrando en su aplicación, en su desarrollo, teniendo en cuenta pues tanto las dificultades para rehabilitar, ¿no?, que a lo mejor se va haciendo de forma más lenta de lo esperado, como también pues por consecuencias como sentencias que han venido condenatorias para el ayuntamiento? O bueno, también por ejemplo con solares que quedan ahí pendientes, como el velódromo, por ejemplo, que es también de propiedad privada. Hay muchas cosas, sí. Podemos empezar vamos por las dificultades, digamos. Bueno, vamos a ver, Plan de Áreas Históricas. El Plan de Áreas Históricas ya lleva 33 modificaciones y las que tenemos en marcha. Eso quiere decir que ese plan tiene algunos defectos. Vale. Entiendo yo que es muy rígido. Y también entiendo que ese Plan de Áreas Históricas tiene que proteger el patrimonio, que es un elemento innegociable para nosotros. Es decir, tenemos un magnífico patrimonio y le tenemos que conservar y mantener. En eso no hay discusión. Todo lo que yo diga se tiene que entender siempre pensando en la conservación y el mantenimiento de la ciudad, patrimonio de la humanidad. Pero dentro de eso digo que es rígido porque se ha protegido tanto que si nos vamos, por ejemplo, a la Plaza de Santa Eulalia, podemos ver un ejemplo de un exceso, en mi opinión, un exceso de protección. La Casa de los Buitrago, yo la conocí perfectamente y la vemos como está. Todas esas viviendas que se encuentran al lado, que están con soportales, las he conocido, incluso habitadas. Un poquito más adelante hay una casa que está apuntalada y yo no sé si lleva 30 años apuntalada, no me atrevo a decir los años. Si nos vamos al entorno del Salvador, nos encontramos también que hay mucha protección, pero el barrio está en unas condiciones que no son buenas. Afortunadamente estamos viendo que hay mucho movimiento de compraventa y esperemos que pueda haber rehabilitaciones importantes. Y no sé si, como me has preguntado tanto, no sé. Sí, le he preguntado por consecuencias que ha tenido para el ayuntamiento también desde el punto de vista económico, con sentencias condenatorias en Jerónimo de Aliaga, en la plaza de Cirilo Rodríguez y no sé si alguna más. Sí, hay alguna más y algunas que a lo mejor nos pueden caer. Vamos a ver, el hecho mismo de que el diseño del Plan de Áreas Históricas haya favorecido a unos propietarios y perjudicado a otros ha supuesto que se ha tenido que tomar una serie de decisiones. Se han tomado unas decisiones de planeamiento que han ocasionado un perjuicio para el ayuntamiento. A ese propietario hay que indemnizarle y no hay más remedio. Y concretamente podemos hablar, la última que tenemos, porque la de la plaza de Cirilo Rodríguez ya está pagada. Han sido 400.000 euros que salen del alma, pero que salen de los impuestos de los segovianos. Eso es una gestión mala. No entiendo yo por qué se tiene que perjudicar a un propietario dejándole o impidiéndole que haga lo que el de al lado puede hacer. Pero es que la que ha sido, a mi juicio, un escándalo, y eso ha sido en la gestión de Clara Martín como concejala de urbanismo y como alcaldesa, es Jerónimo de Aliaga. Jerónimo de Aliaga se produce una lesión a los intereses de los propietarios y un propietario tramita un expediente de responsabilidad patrimonial que el ayuntamiento ni se molesta en resolver. Y aparte de eso, cuando se pide una negociación y se reúnen con Clara Martín, ni consigue llegar a ningún acuerdo ni responde a los propietarios. Bueno, pues eso es casi 1 millón de euros de condena que tenemos. En primera instancia se perdió, ya venía de antes, y en apelación se ha perdido 970 y tantos mil euros de indemnización que salen de los impuestos de los segovianos.
Y encima se nos está cuestionando muchas veces las cosas que hacemos. Se nos puede criticar, pero no se nos puede decir que nosotros estamos gestionando a ese nivel de ineficacia. Esa sentencia la tenemos en este momento en casación autonómica, pero sinceramente va todo muy forzado. Y a mí me da mucho miedo todas estas decisiones que se han ido tomando y que al final luego son como un campo minado. Cada cuestión que vamos en urbanismo nos encontramos, aparece ahí una mina y un disgusto. Vamos a hacer, por ejemplo, la modificación puntual del CIDE. Nos encontramos con un edificio de 32 millones de euros en un peñascal o en un secarral en las afueras de Segovia, y cuál es mi sorpresa, que me encuentro que todos esos terrenos no son propiedad del ayuntamiento, no tiene el dominio del ayuntamiento, solo lo tiene la posesión. Menos mal que tenemos una inmensa mayoría de propietarios que son gente paciente, aunque se les está acabando la paciencia, y que pretenden que se desarrolle bonal y con eso se les compense, pero hay otra serie de propietarios que con su legítimo derecho quieren que se les pague su terreno, y todo eso lo tenemos empantanado. Y este es el caso, o por ejemplo, ya que me comentabas antes, velódromo. Velódromo también es otro tema, una ordenación urbanística que la teníamos realizada. El ayuntamiento nada ha hecho para cumplir la sentencia judicial por la cual se anulaba el proyecto de reparcelación, y ahí está, tenemos una imagen de Segovia verdaderamente penosa, y esperemos que ahora se consiga desatascar nuestras gestiones que estamos haciendo y que podamos recuperar la zona de velódromo. Pero es que no se ha hecho nada. Es decir, en el momento que había un problema, automáticamente el ayuntamiento se olvidaba. El caso de la Veracruz, en la zona de San Marcos y en esa zona que hay aparcamiento y demás, pues también otra sentencia judicial que ha obligado a hacer determinadas medidas, pero en el momento que hay que hacer algo que es un poquito más complicado, cogemos y nos olvidamos de ello. Y cuando vas a actuar en ese tema, encima se te reprocha que no actúes cuando es un problema que tienes. En esa zona precisamente tenemos previsto hacer una ordenación, por supuesto, de acuerdo con todos los propietarios, con todos, no solo los que han ganado la sentencia, sino todos los del entorno. Lo que pasa que, como no tenemos presupuestos del Estado, no recibimos el 2% de fondos del 2% cultural para rehabilitar todo eso. Nos estamos planteando pues hacerlo con otros fondos o con fondos propios del ayuntamiento, que por otro lado no nos sobran, mejor dicho, nos faltan. Bueno, hemos llegado al ecuador del programa, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos en Enfoque Segovia con el concejal de urbanismo. Continuamos en Enfoque Segovia esta noche con el concejal de urbanismo de la capital, hablando de urbanismo, hablando de vivienda, y tiempo habrá también para hablar de patrimonio, porque es otra de las responsabilidades de Alejandro González Salamanca en el Ayuntamiento de Segovia. Hablábamos de posibilidades de desarrollo residencial. ¿Dónde están esas posibilidades y por qué no se desarrolla ese suelo? ¿Que hace falta algún cambio del plan general o cuál es el motivo por el que hay suelo pero no se construye? Cuando llegó el equipo de gobierno, cuando el alcalde José Mazarías tomó posesión en el ayuntamiento, teníamos en marcha un estudio anterior para hacer la evaluación inicial estratégica y la revisión del nuevo plan. Es algo que hay que acometer y tenemos algún compromiso con el resto de los grupos para hacerlo, para empezar los estudios para hacer ese plan. Pero claro, cuando nos damos cuenta de que el plan general queda por desarrollar mucho, lo que no podemos hacer es dejar, por ejemplo, los sectores A y B sin desarrollar y ponernos a revisar, y que con eso lo único que conseguiríamos paralizar aún más la ciudad. Por eso hemos retomado, por ejemplo, de acuerdo con los propietarios de los sectores A y B, se ha hecho hace poco una modificación puntual del plan general para corregir determinados errores que había. Está aprobada provisionalmente, que es la finalización del trámite en el Ayuntamiento de Segovia. Estamos esperando a la aprobación definitiva y los propietarios ya están haciendo las modificaciones precisas para modificar la ordenación detallada y que podamos afrontar ese sector. Ese sector es un sector para 10.000 habitantes.
hay viviendas para todas las necesidades. No se va a perder ni una sola de las viviendas que están previstas, pero lo tenemos que retomar, lo tenemos que sacar. ¿Y cuáles serían los cambios que se introducirían en el tipo de vivienda? No, en el tipo de vivienda no, es decir, lo único que vamos a hacer es, de acuerdo con los propietarios, que nos lo tienen que proponer, es decir, yo todo esto... Todavía no se ha propuesto la nueva No se ha propuesto ordenación. porque todavía no está aprobado definitivamente el plan general. Espero que a final de mes tengamos esa documentación, pero en principio lo que se trata, sin reducir el número de viviendas, cosa a la que no estamos dispuestas, sí que hacer unas tipologías que sean más acordes con las necesidades de la ciudad. No se van a hacer más viviendas unifamiliares, pero sí que los bloques van a ser más acomodados. Se va a buscar, según nos manifiestan los propietarios, pues esas comunidades de propietarios que tienen una serie de servicios comunes, piscinas o algún otro tipo de instalación deportiva, que es lo que demanda ahora la ciudadanía. Por eso se nos van a Palazuelos. Y luego después también hay que tener en cuenta que tenemos aquí en los núcleos incorporados de Segovia, tenemos un Zamarramala donde podemos meter 240 viviendas unifamiliares, que lo tenemos que desarrollar. A mí me parece que Zamarramala es bastante mejor, por ejemplo, que Palazuelos. Me parece a mí, quiero decir que en todo el entorno alrededor de la circunvalación, ¿por qué no se ha hecho nada en estos años? Es verdad que los propietarios son los primeros que tienen que moverse, pero es que yo creo que les interesa a ellos por la sencilla razón de que ya están pagando unos determinados impuestos, un IBI, pues que no están sacando rendimiento a sus propiedades. O por ejemplo en Ontoria, que podemos hacer creo que unas 300 y pico viviendas. Ontoria creo que es un entorno bastante agradable, no creo que haya mucha diferencia de Palazuelos o de San Cristóbal. En Revenga es un sitio precioso, está en un entorno magnífico y lo tenemos paralizado, y se pueden hacer, hay viviendas, además viviendas unifamiliares, que yo creo que en alguna medida lo demanda la ciudadanía. No entiendo yo por qué razón nuestros vecinos, las familias jóvenes, se nos van a un Carrascalejo a vivir en una vivienda unifamiliar, a construir una vivienda unifamiliar del tipo que sea. Pueden ser adosadas, no tienen por qué ser especialmente lujosas, cuando lo pueden hacer en Zamarramala, en Ontoria, incluso en Fuentepilanos. ¿Y ese suelo en los distintos núcleos de población, en los barrios incorporados, está listo para empezar a construir, o todavía falta algún trámite? Está disponible si lo quieren los propietarios, es decir, tenemos suelo urbano no consolidado, que implica que se tiene que hacer un estudio de detalle, una reparcelación y una urbanización. Tenemos suelo urbanizable, que implica que se tiene que hacer un plan parcial y los mismos trámites que en el otro lado, pero nos tenemos que mover. Yo desde la Concejalía de Urbanismo tengo intención de instar a esos propietarios y reunirme con quien haga falta para promover que desarrollemos nuestra ciudad y nuestros núcleos incorporados. Es decir, a mí me da mucha pena que vayas a un Madrona, que es un sitio también precioso y estupendo, y que esté todo congestionado. Y eso que Madrona hay unas zonas bastante bonitas, o que tengamos un Fuentemilanos que está en la situación que está. Claro, bueno, también tiene la travesía, que a nadie se le ha ocurrido que esa travesía hay que arreglarla y que tenemos que recuperarla de la administración del Estado. En algún momento nos ofrecieron, hace unos años, entregarnos esa travesía de la carretera nacional rehabilitada, y alguien pues dijo que no lo quería. Estamos tratando ahora en estos momentos de que esa travesía se arregle y la recupere el ayuntamiento, para esos vecinos de Fuentemilanos tengan por lo menos una pavimentación adecuada a sus necesidades. Y no sé, podemos hablar incluso hasta de cualquier sitio, si queréis. Una pregunta, sí. Porque cuando hablas de estudio de detalle, de plan parcial, la mayoría de los segovianos no conocen lo que es, ni cuánto tiempo puede llevar eso. Son trámites, supongo, sin entrar en cuestiones técnicas, no sé cuál es lo más fácil, digamos, y qué tiempo pueden llevar. Pues mira, para entendernos las cosas, Carrascalejo en su día era un prado y era un suelo urbanizable. Se empezó haciendo una asociación de propietarios por un procedimiento de compensación. Se hizo un plan parcial y ahora, después de los años, tenemos esa edificación. Es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Lo que pasa que en Palazuelos se ha hecho, pero en Segovia no lo hemos hecho. Es un trámite largo, ¿no? Es un trámite que no es corto. Y son herramientas urbanísticas que tienen que aportar los promotores y aprobarlas el ayuntamiento. Exactamente. No son de iniciativa municipal, quiero decir. No son de iniciativa municipal, pero desde el ayuntamiento le insisto
a que colaboremos entre todos y lo saquemos adelante. Es decir, una de las funciones que tiene Visego es precisamente dedicarse a la gestión urbanística. A mí me gustaría que pudiéramos proporcionar a los propietarios y a los promotores de Segovia un gestor como pueda ser Visego, precisamente para que desarrolle todo eso. Eso no es inmediato, porque estamos pasando de decir que como el 30 de junio no hagamos nuestro medio propio, liquidamos Visego, pero es que nosotros tenemos ideas y sabemos lo que se puede hacer con Visego y con la gestión municipal. Es decir, lo que yo quiero transmitir a todos los propietarios, a los promotores, que las puertas del ayuntamiento están abiertas de par en par, o como dice nuestro alcalde, a los inversores, alfombra roja. Estamos deseando que vengan y ayudarles en todo lo que podamos. Por ejemplo, con los propietarios de los sectores EB, alfombra roja, lo que ellos quieran. Sectores A y B, pero un segundo, de los que llevamos hablando por lo menos 25 años, sí. Y no han visto de momento ningún avance. Otro sector del que se habló durante mucho tiempo... Se ha avanzado, pero en papel. En papel. Otro sector, es verdad que por medio hemos tenido la crisis de la burbuja inmobiliaria. Otro sector del que se habló mucho en su momento es el sector Bonal. ¿En qué momento está? Bueno, el sector Bonal está abandonado, de la misma manera que cuando se diseñó el plan. Ahí tenemos unas 4.000 viviendas, creo recordar, si no me falla la memoria, son unas... Mira, 2.400 viviendas, ya me parecía exagerado, 2.400 viviendas, que ya está bien. Entonces, el sector Bonal, fijaros cómo está el tema. El sector Bonal es donde está el CIDE. Sector Bonal es toda la zona de las dos rotondas, y en lugar de gestionar como se tenía que haber hecho en su momento, se hace una ocupación directa de los terrenos. Se le dice a los propietarios: no os preocupéis, danos el terreno, que vamos a hacer aquí unos grandes palacios, unos grandes entornos, van a venir aquí unas industrias punteras de toda Europa y vamos a funcionar. Y la realidad que tenemos en este momento, y es una dificultad que yo tengo ahora, es que ni donde está el CIDE es dominio del Ayuntamiento de Segovia, y tengo unos propietarios que tenemos una ejecución de sentencia para indemnizarles. Espero llegar a un acuerdo con ellos, comprarles los terrenos y comprar al resto de los propietarios para que podamos entrar en el sector Bonal. En el sector Bonal es algo que tengo muchísimo interés en que empecemos a funcionar. Ya he pedido incluso la relación de todos los propietarios de la zona, porque queremos por lo menos invitarles a que saquemos adelante un sector estratégico. Es que la oportunidad que tenemos nosotros ahora en relación con Madrid es impresionante. Es decir, hay muchísima gente que está viniendo y queriendo venir a vivir a Segovia, pero que no les damos las oportunidades. Eso sería una fuente de trabajo para los promotores, constructores, etcétera, y una fuente de riqueza para los propietarios, y estamos dejando pasar la oportunidad porque no nos estamos moviendo. ¿Y esto de las indemnizaciones y compras en el sector Bonal, cuánto nos va a costar? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Ya? Sí, bueno, nos piden mucho, hay que negociar mucho, No tenemos dinero para todo. Perdona, Patrick, que te he interrumpido antes. Al escucharle, por poner, y también como decía Gonzalo, por llevarlo al terreno práctico, estamos en 2025, en 2035, dentro de una década, ¿en qué podíamos verlo ya, todo lo que hemos hablado, siendo una realidad? Mira, los desarrollos de los barrios incorporados, el sector A y B, ¿qué podríamos tener? Te voy a decir una cosa: lo que no se piensa no se hace. Por lo menos nosotros estamos pensando en hacerlo. De inmediato no va a ser. Sería torpe por mi parte si dijera al año que viene, no. Tenemos que cambiar mentalidades. También hay que reconocer que hay un gran número de propietarios que ya tienen una cierta edad, y hay que entender pues que en la vida, cuando tienes una cierta edad, pues a lo mejor no tienes los intereses que puedes tener cuando eres más joven. Pero lo que podemos hacer ahora nosotros es incentivarles para que aprovechen a tomar iniciativas. De inmediato no va a ser, pero estoy convencido que cuando acabe el mandato, cuando acabe la legislatura, se van a notar unos cambios importantes en el urbanismo de Segovia. Los trámites son largos, son muy pesados, es más, hay trámites ambientales, hay informaciones públicas, hay mucha complicación, pero Carrascalejo, que yo empecé trabajando en Carrascalejo, es una realidad. Y Quitapesares, que también he colaborado desde otro puesto, pues parecía que era imposible, y es otra realidad. Ya digo, si no lo pensamos
no lo hacemos, y si no hacemos algo, pues se quedan las cosas pues como estamos en este momento. Bueno, hablar de lo más inmediato, en el nuevo barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra, ¿no?, el sector de Plaza de Toros, todavía hay posibilidad de construir viviendas, ¿no? Todavía hay espacio. Sí. Como hay, por ejemplo, en el solar de bomberos, que el ayuntamiento quiere Sí. derribar. Lo más inmediato ahora mismo, ¿cuál es para el ayuntamiento, una vez que se aprueben los presupuestos, cuál es la prioridad que tienen en este ámbito? Te cuento, mira, lo inmediato es una parcela que tiene la Tesorería de la Seguridad Social, que ha salido a subasta 2 veces y que está en el mercado. Eso se puede comprar. Cuando alguien quiera construir ahí, lo puede hacer. Hay otro solar que está... En el barrio de Comunidad de Ciudad. Sí, hay otro solar que está en el mercado de una empresa estatal, justamente al lado de la cárcel Centro de Creación. También está en el mercado para que quien quiera fije el precio y construya. Eso es inmediato, y no son pocas viviendas las que se pueden hacer ahí. Tema bombero. Bomberos son 56 viviendas. Ya estamos trabajando, la realidad será que dentro de poco se va a demoler todo el antiguo parque de bomberos, se va a hacer el estudio de detalle que preceptúa la normativa, y esperemos, estoy seguro, que antes de que acabe la legislatura tengamos ahí nuestras 56 viviendas con unos locales al servicio de la ciudad. Esas parcelas están en el mercado. Si no salen adelante, ¿cuál es el problema? ¿El precio del suelo? Yo no sé cuál es el problema, yo no soy empresario y no sé si están en precio o no están en precio. Lo que sí que sé que hay ofertas y no hay demanda. Hay una zona en Segovia que, bueno, se han realizado diferentes modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y que parece ya estaba ordenada, lista para tomar la iniciativa, que es la de la zona sur del regimiento, la parte que queda al otro lado de la calle Coronel Resac, enfrente del campus universitario María Zambrano. ¿Qué planes hay para esas parcelas? Porque ahí se preveían más de 100 viviendas, creo recordar. Sí. Vamos a ver, esa zona es que está ligada, ya os he dicho que todo es como un campo minado, eso está ligado a un convenio con Defensa, de tal manera que en ese convenio nosotros tenemos que entregar en propiedad al Ejército las parcelas que tenemos en el CIDE en ocupación directa. Te das cuenta el problema con el que nos encontramos, pero no obstante, como tenemos una modificación, ya se está cumpliendo el convenio que teníamos con Defensa, se va a adecuar toda esa zona, se va a quitar toda la porquería que tenemos ahí, se van a demoler algunos edificios que tienen fibrocemento y que pueden entrañar un riesgo para las personas, y vamos a decentarlo dentro de nuestra obligación de conservación. Está previsto en los presupuestos de este año hacer los instrumentos de los proyectos de adaptación, de reparcelación y de urbanización de la zona para hacer las viviendas correspondientes. Ya sabéis que hay una parte de vivienda libre que son del Instituto de la Vivienda del Ejército y otra parte que son del Ayuntamiento de Protección Oficial. Las previsiones es ejecutar el planeamiento y en esos términos vamos. No es tampoco inmediato, porque todo esto no es inmediato, pero ya por lo menos estamos adecentando el regimiento. Cabe la posibilidad de que en ese entorno, en tanto gestionamos administrativamente toda esta documentación, hagamos algún uso provisional compatible con el planeamiento que nos permita darle un poquito de uso a la ciudad. En donde el regimiento hay que darse cuenta también de otra cosa, hay una zona de equipamiento de unos 4.500 metros cuadrados que puede ser el futuro espacio deportivo de la UBA, de la universidad, una universidad también importantísima para la ciudad de Segovia. Pues volviendo a un tema que ya hemos abordado, el estudio que ha hecho la Fundación Rosa Luxemburgo en cuanto a pisos turísticos, dice ese estudio que en 10 años 1.500 viviendas se han desviado al sector turístico o universitario. ¿Comparte este dato? ¿Cree que es real, que se ha desviado tanta vivienda a ese uso turístico? No creo que sea un dato real. Lo primero, vamos a ver, desde el punto de vista de apartamentos turísticos, viviendas turísticas, la regulación que tenemos en el plan de áreas históricas es una regulación bastante razonable. De hecho, solo se permite que se hagan apartamentos turísticos cuando la totalidad del edificio se destina a ese uso. Luego, por tanto, aquí no tenemos ningún problema de ese tipo. En segundo lugar, si tú quieres destinar un local o un piso o una vivienda a uso turístico, por una regulación reciente hace falta la autorización de la propia comunidad de propietarios. Luego, por tanto, si ahora hay usos turísticos
no autorizados, que alguno habrá, aunque creo que no son ni mucho menos los que se plantean, las comunidades de propietarios lo tienen muy fácil para resolver ese problema. Y por último, lo que he dicho antes, en el recinto histórico, que es donde se produce toda esta posibilidad de uso como apartamentos turísticos, en la Plaza de Guevara se están haciendo unos, se van a hacer otros en la calle Cervantes, no, perdón, en la calle Juan Bravo. Y, en fin, quiero decir que hay una cierta actividad. Lo único que se nos hace es conservar y rehabilitar los edificios, y cumpliendo la normativa que tenemos en el plan de áreas históricas, yo creo que es una riqueza para la propia ciudad. Que el casco histórico le tenemos deshabitado. Es decir, cuando se dice de turistificación o estudiantilización, esa palabra, pero si es que ¿quién vive en el recinto histórico? Yo vivo en el recinto histórico. Si somos 4 personas. Que no hay habitantes, que viva gente en el recinto histórico, que tenemos viviendas vacías. ¿Cómo están diciendo o cómo han analizado en ese estudio la situación que están planteando? Es muy positivo el que existan viviendas o pisos turísticos cumpliendo nuestra normativa, nos permite mantener y conservar la ciudad. Es más, les diré que el redactor del plan de gestión de la ciudad vieja de Segovia, cuando se presentó ese plan, una pregunta que le hicieron: oiga, ¿usted qué opina de los pisos turísticos? Dice, pues vamos a ver, a lo mejor no es lo más bonito que queremos, pero nos permite conservar y mantener la ciudad. Si no vive gente asiduamente, si no viven familias, si no se utilizan los inmuebles, se acaban hundiendo. ¿Qué mecanismos de control tiene el Ayuntamiento? Esto corresponde a la Junta de Castilla y León, pero sí es cierto que se arbitró o se habló por lo menos de colaboración de los ayuntamientos con la Junta de Castilla y León para detectar precisamente esos pisos que no están declarados como alojamientos turísticos, pero sí funcionan como tal. ¿Qué mecanismos de control hay? Siempre colaboramos con todas las administraciones públicas, es nuestra obligación y siempre lo haremos. Los mecanismos de control que tenemos es como en cualquier actuación urbanística. Si se tiene conocimiento de que se realiza alguna actividad irregular, actuamos de oficio con los medios que tenemos, y si se produce una denuncia, pues la tramitamos, nada más. Pero es que ni lo uno ni lo otro se produce. Es decir, no me cabe duda que quizás haya algún piso que sea ilegal y se utilice de esa manera, pero es que nadie se ha quejado de ello, salvo los de Podemos. Yo voy a volver al plan especial de áreas históricas con dos cosas muy concretas, dos actuaciones previstas. Una parece que se avanzaba, pero luego se ha quedado parada, como es la de la calle Antonio Machado. Se derribaron los edificios, pero falta la urbanización y bueno, que los promotores privados construyan las viviendas que recoge ese convenio. Y otro convenio muy cerca también de esa zona, que es el de Villa Estrella, donde también se contempla además la construcción de viviendas. Quería que nos explicara por qué se ha retrasado quizá lo de Antonio Machado, si es que es así, y cómo está el otro convenio, el de Villa Estrella también. No se han retrasado porque están en plazo. El de Antonio Machado, ya tuve una reunión con los promotores, ya se han fijado los términos del acuerdo que tenemos que tener con ellos, porque había alguna pequeña diferencia en cuanto a las superficies. Se está redactando el proyecto de normalización y la siguiente urbanización. Ya hemos incluso fijado los términos de ejecución de la obra de urbanización, y sí que es verdad que los plazos que tenemos son siempre muy lentos, pero Antonio Machado va a ritmo y lo veremos edificado. Una cuestión que estamos planteando, quiero decir urbanizado, una cuestión que estamos planteando con los promotores, es decir, ¿no sería más conveniente edificar y luego hacer la urbanización para que no se nos estropee? Bueno, lo estamos hablando, es decir, que va bien. Y el tema de Villa Estrella, pues es evidente que está dentro del plazo, si no nosotros denunciaríamos el convenio, y el promotor, que yo sepa, tiene la previsión de desarrollar o ejecutar ese convenio, pero dentro de los plazos. Si está dentro de los plazos, nosotros no podemos hacer nada más en este momento. Nos gustaría que lo iniciaran cuanto antes. A mí me gustaría preguntarle por un tema del que venimos hablando meses y meses. Al principio parecía que iba a ser algo sencillo, pero todavía... No me hables de ello. Ya sabe de qué le voy a hablar, y es el acondicionamiento de las parcelas en el entorno de la estación Segovia-Guiomar para que puedan seguir siendo utilizadas como aparcamiento provisional mientras llega la ampliación del aparcamiento que está planificando Adif. ¿Se han resuelto ya todos los problemas? No sé decir. ¿O han surgido nuevos problemas? No. Bueno, os digo cómo está la situación. La verdad es que
El tema no tenía que ser tan complicado, ni mucho menos. Entonces, ahí tenemos dos zonas. En una zona ya se allanó por parte del ayuntamiento y se está ocupando, no es una situación adecuada, y la otra zona que está un poquito más alejada, es decir, a un lado y al otro de la cañada, pues ahí es donde se va a actuar al final, porque en el intervalo, cuando nos ha ocurrido todo esto, se nos ha presentado el proyecto de ampliación del aparcamiento por parte de Adif, y precisamente van a actuar en esa zona que está allanada, que está entre la carretera y el aparcamiento. Entonces no parece conveniente que nosotros pongamos algún inconveniente a la actuación que va a hacer Adif en esa zona. Por esa razón esa zona se ha descartado, y espero yo que en unos 10-15 días, y ahora estoy dando fechas, ya tengamos nuestros contratos con los propietarios, disponibilidad de los terrenos, y que podamos contar. De hecho, el proyecto ya está modificado, está realizado, y que podamos actuar en una zona que está un poquito, en la zona que está más alejada de la estación y que está en la parte más cercana a la ciudad de Segovia. Porque no será una actuación que lleve demasiado tiempo, una vez que empiece. Laura, si me permitís la expresión, es una tontería. Si el problema es que eso es lo que comento yo, la rigidez que tenemos de toda nuestra normativa. Es tan rígido que al final no puedes hacer nada, y luego además también tienes que andar con cuidado, porque es un suelo rústico, y ese suelo rústico, si no tramitamos lo que tenemos que tramitar, la autorización de uso excepcional en el suelo rústico, etcétera, pues podemos tener algún problema. De hecho, alguna autoridad que actúa ahí en esa zona hasta le han denunciado por un delito contra el medio ambiente, precisamente porque se ha actuado en una zona a lo mejor sin alguna determinada licencia. Por supuesto no han archivado los tribunales, pero bueno, tenemos que ir con mucho cuidado, esa es la realidad. ¿Y qué noticias tienen de Adif respecto a la ampliación del aparcamiento? No, de Adif, vamos a ver, nosotros estuve acompañando al alcalde junto con el concejal de obras, estuve acompañando al alcalde y visitamos Adif. La relación con Adif, magnífica. Ahí con Adif se nos planteó el tema del proyecto, que quieren iniciarlo cuanto antes, y una cosa importante: queremos actuar y tenemos fecha para reunirnos y hacer un convenio para desarrollar la zona de la antigua estación de ferrocarril y el entorno que va a ser un complemento para las lastras. Cuando queréis os cuento de eso. Bueno, la verdad es que se nos está acabando el tiempo, y sí me gustaría dedicar al menos los últimos minutos al tema del patrimonio, que también lo lleva Alejandro González Salamanca, y hay algunos grandes proyectos financiados con fondos europeos que han llegado a Segovia por ser ciudad patrimonio de la humanidad, que en algunos casos han salido a licitación y han quedado desiertos. Estamos hablando del Foro Romano, estamos hablando de la iglesia de San Nicolás o de la muralla en la zona del Postigo. Por ejemplo, ¿en qué momento están estos proyectos y con qué plazos contamos para poder ejecutarlos? Pues mira, curiosamente, la ecorrehabilitación de la iglesia de San Nicolás y el Foro de la ciudad de Segovia en la Plaza de Guevara, con unos presupuestos importantes, 703.000 euros y 862.000, se nos han quedado desiertos. Vamos a contratar por adjudicación negociada, quiero decir, por adjudicación directa, que se llamaba antes, y estamos buscando empresas para hacerlo, porque sería un quebranto importante. La verdad es que el resto pues va por buen camino. Esperemos, porque por ejemplo tenemos la ecorrehabilitación de la muralla de Segovia y acceso de la Darbe del entorno del acueducto. Eso se sacará próximamente a licitación. El Jardín de los Poetas está abierto el plazo de ofertas hasta el 21 de este mes, y esperamos que tengamos ofertas para hacerlos. La verdad que son obras un poquito más pequeñas. La de la muralla son 902.000, más presupuesto que el otro, pero la otra, la de el Jardín de los Poetas, no es mucho, son 125.000 euros. ¿Y a qué se puede deber el que no haya habido licitadores? Pues que es decir, como hay mucho fondo europeo, las empresas lógicamente optan por obras de mayor envergadura, y estas, aunque son muy importantes, no son las más importantes, y concretamente la Plaza de Guevara, lo del Foro de la ciudad de Segovia, es una obra muy complicada, y vamos a tener alguna dificultad para hacerlo. Es decir, el hecho de que tengamos que excavar y hacer un museo subterráneo, pues que a mí no me gusta nada, pues en alguna medida nos condiciona esta obra. Lo de la iglesia de San Nicolás, la verdad es que no lo entiendo, porque no creo que sea una obra excesivamente complicada. Prado del Hoyo, que no hemos hablado, lo hemos dejado ahí. ¿Cómo está? ¿Hay algún avance? Sí, claro que hay un avance. Teníamos una reunión de la Asociación de Propietarios al día siguiente del apagón.
lo tuvimos que suspender porque los propietarios mayoritarios vienen desde Valencia, y tenemos la reunión el día 20 de mayo precisamente para tratar de reactivarlo, pero os insisto, los propietarios son los que tienen que mover ficha. Nosotros en los presupuestos de este año vamos a aportar dinero precisamente, y vamos a hacer, en colaboración con la Asociación de Propietarios, el proyecto de reparcelación. Imagino que en esa reunión del 20 de mayo algo les ofrecerán para que se animen. ¿O qué puede ofrecer el ayuntamiento? Nuestra colaboración y apoyo, y el presupuesto de los segovianos que vamos a destinar a hacer el proyecto de reparcelación. ¿Qué será? ¿De cuánto? Son unos 40.000 euros. Yo les he ofrecido que hicieran también el proyecto de urbanización, pero claro, es que hay que darse cuenta que la inversión de Prado del Hoyo son 40 millones de euros. Y claro, cuando la gente está hablando y dice Prado del Hoyo, sí, pero hay que poner los 40 millones de euros. Y de esos 40 millones de euros el ayuntamiento pone 4 millones de euros. Pues Alejandro González Salamanca, se acaba nuestro tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Enfoque Segovia para esta noche, y seguiremos hablando de los temas urbanísticos de Segovia. A vuestra disposición y agradecido por vuestra invitación. Patricia Gonzalo, gracias también por estar en Enfoque Segovia. Gracias a ti. Un placer, buenas noches. Nada más, así nos despedimos. La próxima semana más Enfoque Segovia. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.